Eran las 4:20 de la tarde, en algún punto del cielo sobre Francia, en 1943. Un bombardero B-17 avanzaba por el aire helado a 25.000 pies de altura. Los motores zumbaban con regularidad mientras el hielo se extendía por las estructuras metálicas. La tripulación llevaba las máscaras de oxígeno bien ajustadas. Entonces, la voz del operador de radar crepitó en los auriculares. Cazas alemanes estaban ascendiendo hacia ellos, acercándose segundo a segundo. El grupo de bombarderos se cerró aún más, porque no había a dónde ir. El artillero de cola vio algo oscuro elevarse desde el sol brillante. Apretó el gatillo de su ametralladora Browning calibre 50. No pasó nada. Volvió a apretar. Solo un clic hueco, metal contra metal. La cinta de munición no avanzaba. El arma permanecía muda. El caza enemigo seguía viniendo directo hacia ellos. En el combate aéreo, un arma encasquillada no es solo equipo averiado. Es un reloj que cuenta hacia la catástrofe. Pasó un segundo. Luego otro. Luego otro más. Trazadoras cruzaron junto al fuselaje del avión. La piel de aluminio tembló. En algún lugar del interior, uno de los hombres ya estaba sangrando. El arma que debía protegerlo no emitía sonido alguno. Y no ocurría solo en un avión. Pasaba una y otra vez por todo el cielo europeo, sobre Alemania, sobre el Canal de la Mancha, sobre Italia. Estos bombarderos pesados estaban construidos para resistir castigo, pero las tripulaciones morían porque su última línea de defensa se congelaba, se encasquillaba o fallaba en altura. Los informes se acumulaban en los escritorios del cuartel general. Arma encasquillada a gran altitud. Arma encasquillada tras una ráfaga corta. Arma encasquillada con el avión vibrando. Todos terminaban igual. Caza atacó. Armas defensivas fallaron. Avión perdido. 10 hombres muertos. La maquinaria de guerra seguía avanzando, pero algo profundo se rompía en ese aire frío y delgado. Sobre el papel, la ametralladora Browning M2 era perfecta. Era el arma que Estados Unidos montaba en todo. Tanques, barcos, bombarderos, posiciones terrestres. Funcionaba muy bien a nivel del mar. Funcionaba con calor. Funcionaba en todas las películas de entrenamiento. Pero la guerra no se libraba en películas. Se libraba a 8 kilómetros de altura, donde el aceite se volvía espeso como jarabe, donde el metal se contraía, donde los muelles perdían tensión, y donde nada perdonaba el más mínimo error. Allá arriba, la diferencia entre vivir y morir no se medía en minutos. Se medía en si el arma se encasquillaba o no. Los mandos exigían más aviones, más misiones, más bombas sobre el objetivo. Las fábricas respondían. Los aeródromos se llenaban. Las tripulaciones subían a bordo. Y aún así, las armas seguían fallando. El razonamiento era simple y peligroso. Si la operación era lo bastante grande, las pérdidas podían asumirse. Si salían suficientes bombarderos, algunos siempre regresarían. La aritmética era brutal, pero parecía tener sentido. Pero cada arma encasquillada dejaba la misma pregunta escrita al margen. ¿Y si el problema no era el enemigo? ¿Y si era el arma? Lejos del rugido de los motores y del estallido de la artillería antiaérea, abajo en tierra, donde nadie repartía medallas, alguien leía esos informes palabra por palabra. No era piloto, no era general. Era una mujer con las manos impregnadas de aceite y disolvente, cuyo trabajo nunca salía del suelo del hangar. No podía oír los disparos reales, pero sí oía el patrón en el papeleo. Encasquillada, encasquillada, encasquillada. Entendió algo que el cielo intentaba decirle a todos. Si el arma quedaba muda siempre en el mismo momento, ese silencio era la prueba de algo real. Y si esa prueba era correcta, la próxima batalla no se decidiría por cuántos bombarderos pudiera construir Estados Unidos. Se decidiría por si una sola persona estaba dispuesta a detenerse y prestar atención el tiempo suficiente para arreglar lo que todos los demás pasaban por alto. A comienzos de 1943, el patrón ya no eran solo historias, eran estadísticas.
Llegaban informes de la 8ª Fuerza Aérea en Inglaterra, de la 15ª en Italia y de unidades de entrenamiento en Estados Unidos. Todos empezaban a repetirse de forma inquietante. Misma franja de altitud, mismo rango de temperatura, misma secuencia de hechos. Una ráfaga defensiva corta, luego silencio. A veces el arma se bloqueaba por completo. A veces la cinta se retorcía. A veces el cerrojo se detenía justo antes de cerrarse del todo. Lo bastante cerca para dar esperanza, pero lo bastante lejos para matar. Las tripulaciones lo anotaban todo porque para eso las habían entrenado. La mayoría de las veces, no pasaba nada después. La guerra de bombarderos crecía más rápido de lo que el sistema podía seguir. A las 9:30 de la mañana, las salas de briefing se llenaban. Se desplegaban mapas, aparecían fotos de los objetivos. Los oficiales meteorológicos hablaban en frases cortas y precisas. Se advertía a las tripulaciones que esperaran fuerte oposición. Los cazas de escolta acompañarían solo una parte del trayecto. Después, los bombarderos quedarían solos. La estrategia era simple. Formaciones cerradas, campos de tiro superpuestos, defensa mutua. La teoría asumía que las armas funcionarían. La realidad no siempre cooperaba. La Browning calibre 50 se trataba como si el problema ya estuviera resuelto. Llevaba años en servicio. Había disparado millones de cartuchos en pruebas. Se había ganado la confianza en desiertos, selvas y en cubiertas de barcos barridas por la sal. Cuando algo fallaba una y otra vez, la primera reacción era culpar a los hombres que la usaban. A los artilleros se les dijo que limpiaran con más cuidado, que accionaran el mecanismo con más fuerza, que vigilaran los ángulos de alimentación, que ajustaran su técnica. Se revisaron boletines de entrenamiento. Las listas de verificación se alargaron. Las pérdidas no disminuyeron. La altitud lo cambiaba todo. A 25.000 pies, la temperatura podía caer por debajo de 40 grados bajo cero Fahrenheit. El aceite se espesaba hasta parecer cera. Los muelles perdían elasticidad. El metal se contraía lo justo para alterar la sincronización por fracciones de segundo. Esas fracciones importaban. Una cinta que alimentaba perfectamente en tierra podía dudar en el frío. Un cerrojo que avanzaba con fuerza al nivel del mar podía quedarse corto en el aire enrarecido. Nada de esto aparecía en las pruebas de fábrica. Esas pruebas se hacían con calor, control y repetición. La guerra no tenía nada de eso. El mando miraba la guerra en números grandes, misiones voladas, bombas lanzadas, objetivos destruidos, pérdidas asumidas. Unas cuantas armas encasquilladas se perdían dentro de hojas de cálculo de pérdidas aceptables. La presión era constante. Mañana tenían que volar más aviones que hoy. Motores, fuselajes, tripulaciones, munición. Todo debía fluir sin detenerse. Pausar el sistema para cuestionar un arma que la doctrina ya había bendecido parecía cuestionar a Dios. Pero las tripulaciones lo sabían. Lo sabían porque vivían en ese espacio estrecho entre lo que debía ocurrir y lo que ocurría de verdad. Lo sabían porque cuando un caza se deslizaba a la zona muerta detrás de la cola, no había tiempo para debatir teorías. El arma disparaba o no disparaba. Si no lo hacía, el bombardero se convertía en un blanco lento y fácil. Volar en formación ayudaba hasta que se rompía. Cuando un avión quedaba fuera de posición, las armas que debían protegerlo tenían que protegerse a sí mismas. A mitad de año, los depósitos de mantenimiento estaban desbordados. Las armas regresaban con notas escritas a lápiz. Encasquillada en altura, causa desconocida, piezas reemplazadas, de vuelta al servicio. El ciclo se repetía. La suposición se endureció hasta convertirse en hábito. El enemigo era hábil. Las pérdidas eran inevitables. La solución era más aviones, más hombres, más producción. La cantidad se convirtió en la respuesta a todas las preguntas porque era la más rápida. Pero había otra forma de leer los datos. No como ruido, sino como señal. No como fallos aleatorios, sino como fallos condicionados. Los encasquillamientos no ocurrían en cualquier parte.
ocurrían en condiciones específicas, tras ciertos tipos de ráfagas. Cuando el avión vibraba a frecuencias concretas, el arma no traicionaba su diseño. Operaba fuera de las condiciones estrechas para las que realmente había sido creada. La guerra había movido esas condiciones. El arma no las había seguido. En tierra, donde el ritmo era más lento y el ruido más bajo, alguien empezó a alinear los informes uno junto a otro. No para justificarlos, para compararlos. Vio lo que otros pasaban por alto porque estaban demasiado ocupados contando. Las palabras cambiaban de un informe a otro, pero las circunstancias no. Frío. Altitud. Ráfaga corta. Encasquillamiento. Leyó entre líneas y oyó un ritmo mecánico rompiéndose bajo presión. El arma no fallaba al azar. Fallaba de forma predecible. Hubo resistencia a esta idea incluso antes de decirla en voz alta. La Browning era un símbolo. Los símbolos no se cuestionan en mitad de una guerra. Sugerir que el problema estaba en los estándares de lubricación o en la sincronización de la alimentación sonaba pequeño frente a proyectiles explosivos y cazas enemigos. Los problemas pequeños eran fáciles de ignorar hasta que mataban tripulaciones enteras. Entre sesiones informativas de última hora y turnos de mantenimiento a medianoche, la guerra siguió avanzando. Los bombarderos despegaban a las 6:15 de la mañana. Regresaban al anochecer, si es que regresaban. Los nombres se tachaban de los tableros. Nuevas tripulaciones ocupaban su lugar. En algún punto entre esas dos realidades, la distancia entre producción y supervivencia se reducía a una sola pregunta. Si un arma era fiable en todas partes, ¿qué pasaba cuando no podía hacerlo en el único lugar donde más importaba? La respuesta no iba a llegar desde el cielo. Iba a salir de un banco de trabajo, de un juego de herramientas, y de alguien dispuesto a frenar la guerra, lo justo para entender por qué el arma se quedaba en silencio. Ella llegaba antes del amanecer, y se marchaba mucho después de que las luces del hangar se atenuaran. Se movía por el espacio de mantenimiento con la autoridad silenciosa de quien conoce cada sonido que una máquina debe y no debe hacer. Su cargo era ordinario. Su nivel de seguridad, modesto. Su nombre no aparecía en listas de vuelo ni en mapas de operaciones. Trabajaba donde la guerra perdía toda épica y se reducía a piezas sobre bancos manchados de aceite, a muelles que ya no recuperaban del todo, a cerrojos que dudaban cuando no debían. Mientras las tripulaciones recibían instrucciones a las 8:15 de la mañana y los motores se calentaban a las 8:40, ella ya estaba accionando un arma a mano, sintiendo la resistencia en las palmas, escuchando lo que el metal intentaba decirle. No había llegado allí por casualidad. Antes de la guerra había estudiado mecánica porque las máquinas, a diferencia de las personas, dicen la verdad cuando aprendes a escucharlas. Aprendió sobre tolerancias, fricción, sincronización, sobre cómo una fracción de segundo puede decidir si el movimiento continúa o se detiene. Cuando la guerra se expandió, fue absorbida por el sistema como miles de otros, destinada a mantener las armas funcionando para que los hombres siguieran con vida. Ella no veía los objetivos, veía las consecuencias. Eslabones de alimentación doblados, cámaras rayadas, muelles que regresaban apenas un poco más cortos de lo que habían sido. Las pruebas llegaban por camión y por tren, etiquetadas y apiladas, cada pieza una pequeña confesión. Leía los informes como otros leen listas de bajas, no por impacto, sino por patrón. Encasquillada durante fuego defensivo en altura, encasquillada tras la primera ráfaga, encasquillada en frío extremo. El lenguaje variaba según la unidad, la tripulación o el oficial que firmaba la hoja, pero las condiciones coincidían. Empezó a copiar frases en un cuaderno que llevaba en el bolsillo del abrigo. Altitud, temperatura, duración del fuego. Las escribía una y otra vez hasta que la repetición se volvió imposible de ignorar. La guerra gritaba, pero lo hacía en susurros. A su alrededor, el ritmo no se detenía. Los supervisores exigían tiempos de entrega más rápidos. Las armas se limpiaban, se sustituían y se enviaban de nuevo.
No había apetito por retrasos. Cada pausa parecía una rendición. Cuando pidió retener un arma más tiempo para pruebas, le dijeron que no había tiempo. Cuando pidió datos comparativos, le dijeron que el sistema ya funcionaba. La Browning era de confianza. Siempre lo había sido. La confianza se convirtió en un escudo contra la duda, y la duda en una molestia. Esperó. No por falta de convicción, sino porque el momento importaba. En la guerra, tener razón demasiado pronto puede ser lo mismo que estar equivocado. Siguió observando. Notó que las armas que más se encasquillaban no eran las más sucias. A menudo estaban limpias, bien atendidas, ejemplos de manual. Notó que la lubricación que funcionaba perfectamente en tierra se comportaba de otro modo tras horas en aire enrarecido. Notó que la vibración aflojaba lo que el frío había apretado y apretaba lo que el calor había aflojado antes. Notó que un sistema diseñado para perdonar se volvía frágil cuando todos los márgenes se comprimían por la altitud. Una noche, después de que regresara un envío con la misma nota manuscrita que ya había visto una docena de veces, dejó de aceptar la coincidencia. Colocó dos armas una junto a la otra, idénticas sobre el papel. Números de serie idénticos. Historial de mantenimiento idéntico. Enfrió una, calentó la otra. Accionó ambas a mano, despacio, con cuidado. Una dudó lo justo para importar, no siempre. No de forma evidente para quien no mirara con atención. Pero para ella, la vacilación estaba ahí. Un aliento contenido donde no debía haberlo. Empezó a probar de formas que los manuales no describían. No para romper las reglas, sino para hacer preguntas que las reglas nunca habían previsto. Varió el espesor de la lubricación según la temperatura. Midió la respuesta de los muelles tras frío prolongado. Registró el punto exacto en el que la sincronización salía de tolerancia. Cada prueba era pequeña. Cada resultado, irrelevante por sí solo. Juntos formaban una imagen que contradecía la suposición. El arma no fallaba porque estuviera mal hecha. Fallaba porque el entorno había cambiado y el procedimiento no. Había riesgo en lo que hacía, aunque no lo pareciera. Cuestionar un sistema de confianza en tiempo de guerra podía acabar con carreras, cerrar puertas, cortar accesos. Ella lo sabía. También sabía lo que significaba el silencio en la posición del artillero de cola. Lo había leído demasiadas veces. Así que preparó su caso de la única manera que conocía. No con opiniones, sino con pruebas que se apilaban ordenadas y se negaban a ser ignoradas. Cuando por fin habló, no fue dramático. No hubo confrontación. Presentó cifras, condiciones, resultados repetibles. Planteó el problema no como un fallo, sino como un desajuste. Un arma optimizada para una realidad y ahora obligada a rendir en otra. No pidió un reemplazo, pidió un ajuste. Un enfoque distinto de la lubricación, un cambio en la preparación. El reconocimiento de que el arma no existía sola, sino como parte de un sistema que incluía temperatura del aire, vibración y tiempo. La respuesta fue cautelosa. No porque ella estuviera equivocada, sino porque podía estar en lo cierto. Y si tenía razón, entonces la guerra había estado perdiendo hombres por una causa que se podía haber corregido. Esa era una verdad difícil de aceptar. Así que se decidió probar en silencio, sin anuncios. Un puñado de aviones, una prueba limitada, el tipo de experimento que no amenaza a la doctrina a menos que funcione. Mientras comenzaban los preparativos, ella regresó a su banco de trabajo. Limpió sus herramientas. Escribió una última nota en su cuaderno. No era una predicción. Era una pregunta. Si el arma hablaba de otro modo en el frío, ¿alguien escucharía cuando por fin hablara con claridad? Las pruebas no empezaron con aviones. Empezaron con paciencia. El banco se convirtió en un campo de batalla medido en milésimas de pulgada y fracciones de segundo. Cada suposición fue reducida a movimiento y resistencia. Primero cronometró el ciclo por sensaciones, luego con instrumentos, contando el retraso sutil entre apretar el gatillo y que el cerrojo alcanzara su posición completa. A temperatura ambiente,
El arma se comportaba como prometía la doctrina. En frío, no. El cerrojo se ralentizaba lo justo para llegar tarde. El muelle regresaba apenas por debajo de su fuerza diseñada. La cinta alimentaba, dudaba, y luego se torcía. No siempre. No de forma dramática, pero lo suficiente como para importar. Recreó las condiciones de altura sin despegar del suelo, hasta donde fue posible. Baños de hielo. Aceite enfriado. Componentes dejados toda la noche hasta que el metal se resistía a cooperar. Cambió una sola variable cada vez y se negó a aceptar la coincidencia. Cuando el lubricante se espesaba, la sincronización se desplazaba. Cuando la sincronización se desplazaba, la ventana de alimentación se estrechaba. Cuando la ventana se estrechaba, la vibración hacía el resto. El arma no fallaba con estruendo. Fallaba en silencio, justo cuando el ruido era imprescindible. La comprensión llegó sin ceremonia. El arma estaba siendo preparada para un mundo que ya no existía. El lubricante indicado en los manuales había sido elegido para funcionar en muchos entornos, pero no en este. A 25.000 pies, el aceite ya no era aceite, era un freno. Los muelles aceptables en tierra se volvían marginales cuando el frío robaba su elasticidad. La trayectoria de la cinta, tolerante al nivel del mar, se volvía implacable cuando las tolerancias se encogían. Nada de esto exigía un rediseño. Exigía recalibración. Escribió la solución en lenguaje sencillo, porque el lenguaje sencillo viaja. Reducir la viscosidad del lubricante para operaciones en frío. Aplicarlo con moderación y solo donde el movimiento lo exigiera. Ajustar los criterios de inspección de muelles. Sustituir los muelles límite antes, no después. Los procedimientos previos al vuelo debían tener en cuenta la temperatura, no la costumbre. Fue cuidadosa al no prometer milagros. Prometió probabilidad. Menos vacilaciones. Márgenes más amplios. Tiempo ganado donde los segundos deciden resultados. La propuesta avanzó en silencio. Sin anuncios. Sin discursos. Un puñado de jefes de mantenimiento aceptó probarlo en un número limitado de aviones programados para una misión matinal. A las 6:30 de la mañana, el frío de la línea de vuelo mordía la piel expuesta. Las armas preparadas a la manera antigua y las preparadas según el nuevo método estaban una junto a la otra, idénticas a la vista. La diferencia era invisible, medida en viscosidad y paciencia. Las tripulaciones subieron a bordo sin saber qué filosofía volaba con ellas. A las 9:40 de la mañana, la formación encontró oposición. Los cazas tantearon. Los arcos de fuego defensivo se superpusieron. Los artilleros dispararon ráfagas cortas y luego más largas. En el frío, ahí era donde solía aparecer el silencio. Esta vez no apareció. Las armas repiquetearon y siguieron repiqueteando. El sonido no fue triunfal. Fue simplemente continuo. Un mecánico escuchando desde tierra no habría oído victoria. Habría oído una ausencia. La ausencia de informes que empezaran con la palabra encasquillada. Los aviones regresaron. Algunos estaban dañados. Ninguno se perdió por la razón que todos temían. Los equipos de mantenimiento desmontaron las armas e inspeccionaron las piezas mientras aún estaban frías. Había desgaste, el esperado. Ninguna cinta torcida. Ningún cerrojo detenido a un paso de cerrarse. Los registros contaron la historia sin adjetivos. Fuego defensivo sostenido. Sin interrupciones. Una misión no demostraba la guerra. Demostraba una dirección. Las pruebas se ampliaron con cautela. Distintas unidades. Días diferentes. Climas distintos. La preparación se mantuvo. El entorno cambió. El resultado no. Donde antes una ráfaga corta invitaba al fallo, ahora invitaba a continuar. Donde antes la vibración remataba lo que el frío iniciaba, ahora pasaba sin consecuencias. La solución no fue espectacular, fue disciplinada, y la disciplina se podía escalar. La resistencia no desapareció. Hubo discusiones sobre cadenas de suministro, sobre estandarización,
sobre el peligro de apartarse de las prácticas aprobadas. Ella respondió con datos, no con desafío. Demostró que aquello no era una desviación, sino una adaptación. La Browning seguía siendo la Browning. La doctrina permanecía intacta. Solo cambiaban los detalles. Y los detalles eran donde, en realidad, se libraban las guerras. En las sesiones informativas de primera hora de la tarde, la noticia se difundió sin anuncios. Las tripulaciones lo notaron. Los artilleros hablaron entre ellos. No usaban términos técnicos. Decían que las armas se sentían distintas. Decían que el gatillo ya no mentía. En el aire, la confianza regresó. No como arrogancia, sino como firmeza. Un arma que funcionaba permitía a la tripulación concentrarse en volar, no en improvisar para sobrevivir. Hubo un efecto no previsto. La disciplina de formación mejoró. Cuando los artilleros confiaban en sus armas, retenían el fuego hasta que importaba. La munición duraba más. Los campos de tiro se superponían con mayor eficacia. Los cazas se acercaban, probaban y se retiraban antes. No porque los bombarderos se volvieran más agresivos, sino porque la incertidumbre había cambiado de lado. El enemigo ya no podía contar con el silencio. La solución se documentó y circuló con un lenguaje cuidadoso. Protocolo de preparación para clima frío. Directrices revisadas de lubricación. Criterios mejorados de inspección de muelles. Sonaba a papeleo de mantenimiento porque eso era. Nadie lo firmó con gesto solemne. Nadie reclamó el mérito por escrito. La guerra lo absorbió y siguió adelante. Ella volvió a su banco. Las herramientas regresaron a su sitio. El cuaderno se cerró. No hubo celebración. Solo la certeza silenciosa de que algo pequeño se había alineado con algo grande. En la misión siguiente y en la posterior, las armas respondieron cuando se les pidió. Esa era la medida. No la perfección, la fiabilidad. El cambio no se anunció. No hubo ninguna diapositiva diciendo que hoy las armas funcionarían. Las tripulaciones subieron a bordo como siempre, a las 5:45 de la mañana. Las botas resonaron sobre el metal. El aliento se volvió vapor en el frío. Los motores arrancaron. La formación se elevó y giró hacia el espacio aéreo hostil. El aire era fino, quebradizo, implacable. Allí la diferencia se mostraría o no se mostraría. No había término medio. A las 10:10 de la mañana, las estelas cortaron el cielo y aparecieron los primeros contactos. Los cazas tantearon los bordes, rápidos y cautelosos, probando el tiempo de reacción. El artillero de cola siguió una sombra y apretó el gatillo. El arma respondió al instante. Una ráfaga corta, luego otra, luego un chorro sostenido cuando el ángulo lo exigió. No hubo pausa para despejar un encasquillamiento, ni mano desesperada buscando la palanca. El sonido se mantuvo vivo. El caza se apartó. No porque hubiera sido alcanzado, sino porque la ventana que esperaba explotar nunca se abrió. En toda la formación ocurrió lo mismo desde distintas posiciones. Las armas laterales dispararon de forma coordinada. Las torretas superiores entraron en acción sin vacilar. El ritmo cambió. Donde antes el fuego defensivo llegaba a trompicones, ahora llegaba como presión, continua, superpuesta, confiada. El enemigo se adaptó. Los ataques comenzaron desde más lejos. Las pasadas fueron más cortas. Los ángulos menos agresivos. No era especulación, era comportamiento observado. Los pilotos lo anotaron, los artilleros lo sintieron. El espacio alrededor de la formación se amplió mientras los cazas reevaluaban el riesgo. A las 11:20 de la mañana apareció el fuego antiaéreo. Explosiones negras ascendieron y derivaron. Los bombarderos mantuvieron el rumbo. Ahí era cuando la disciplina solía quebrarse, cuando la tensión hacía que pequeños fallos se encadenaran. Las armas siguieron hablando. El efecto fue sutil pero acumulativo. Los artilleros no luchaban contra su equipo, luchaban el combate. La diferencia se notaba en la postura, en la voz, en la forma en que las órdenes se repetían con calma en lugar de gritarse. La formación regresó a primera hora de la tarde.
Algunos aviones estaban dañados. Ninguno faltaba por causas ligadas al fallo defensivo. Los equipos de mantenimiento retiraron las armas mientras aún estaban frías al tacto. Buscaron las viejas señales, cintas retorcidas, canales de alimentación marcados, cerrojos detenidos a un paso del cierre completo. No las encontraron. Encontraron un desgaste lógico, un desgaste propio del uso, no de la traición. Los informes llegaron esa noche. Eran breves. Fuego defensivo sostenido, sin interrupciones. Cazas enemigos se retiraron antes de lo esperado. El lenguaje era prudente. Nadie quería declarar victoria tras un solo día. Pero el patrón se repitió. La misión siguiente y la posterior. Climas distintos. Rutas distintas. El mismo resultado. El silencio que antes mataba a tripulaciones no volvió. El comportamiento enemigo cambió en respuesta. Las intercepciones se volvieron más conservadoras. Las pasadas frontales sustituyeron a las persecuciones por la cola. Los cazas se retiraban antes. Se adentraban menos en los campos de fuego superpuestos. No porque los bombarderos fueran más rápidos o volaran más alto, sino porque el coste de acercarse había aumentado. Un arma que funcionaba de forma constante cambiaba el cálculo sin cambiar la doctrina. Las tasas de pérdidas empezaron a curvarse, no de forma dramática. Las guerras rara vez cambian de golpe, pero la línea se aplanó donde antes ascendía. Los aviones regresaban con impactos que habrían sido mortales si un arma hubiera quedado en silencio. Las tripulaciones se presentaban al informe con un tono distinto. No presumían. Describían. Las armas dispararon cuando se las necesitó. Esa frase apareció una y otra vez. Hubo un efecto que nadie había previsto. La moral se estabilizó. Cuando las tripulaciones confiaban en su equipo, ahorraban energía mental. Tomaban mejores decisiones bajo presión. La integridad de la formación mejoró. El momento de la suelta de bombas se volvió más preciso. La misión pasó a ser lo que debía ser. No una apuesta agravada por la incertidumbre. La fiabilidad no ganaba guerras por sí sola, pero la falta de fiabilidad podía perderlas muy rápido. La noticia se propagó como siempre en las unidades de combate, no por órdenes, sino por experiencia. Artilleros hablando con artilleros, jefes de tripulación comparando notas. La preparación se difundió más rápido de lo que el papeleo podía seguir. Cuando la guía oficial alcanzó la práctica, esta ya estaba integrada. El sistema se adaptó, no porque se le ordenara, sino porque se sentía más seguro. A última hora de la tarde, cuando los motores se apagaban y las tripulaciones descendían rígidas y exhaustas, alguien fijó informes nuevos en un tablón. No mencionaban nombres, no mencionaban teorías, mencionaban resultados. Menos interrupciones, fuego sostenido, regreso con éxito. Cada línea representaba una decisión tomada antes, en tierra. Cada línea representaba tiempo ganado en el aire. El enemigo también lo notó. Los resúmenes de inteligencia señalaron perfiles de ataque alterados, ventanas de enfrentamiento más cortas, mayor distancia de separación. La corriente de bombarderos no era invulnerable, nunca lo fue, pero ya no era predecible. La ventaja silenciosa de la fiabilidad obligó a recalcular a ambos lados. Cuando cayó la noche y los hangares quedaron vacíos, el banco volvió a estar en silencio. Las herramientas se limpiaron, las piezas se registraron. No hubo ceremonia para los ajustes que funcionaban. Solo repetición, día tras día, misión tras misión. La corrección no se anunciaba, se demostraba. El efecto no llegó como un titular, llegó como acumulación. Una misión en la que regresaron más aviones intactos. Otra en la que las formaciones resistieron más tiempo bajo presión. Otra en la que los cazas enemigos se retiraron antes de lo esperado. Por separado, esos resultados significaban poco. Juntos, empezaron a doblar la aritmética de la guerra aérea. A mediados de 1943, los planificadores notaron algo sutil en las cifras. Las misiones voladas seguían siendo altas. Las bombas lanzadas aumentaban de forma constante. Pero las pérdidas atribuidas a la interceptación de cazas
comenzaron a estabilizarse en las unidades que usaban la preparación revisada. No desaparecieron, se estabilizaron. En una campaña basada en desgastar al enemigo, esa diferencia importaba. Cada avión que regresaba podía volver a volar. Cada tripulación que sobrevivía llevaba experiencia hacia adelante. La experiencia se acumulaba más rápido de lo que cualquier reemplazo podía hacerlo. El valor estratégico de un bombardero pesado nunca fue solo su carga de bombas. Era el sistema que lo rodeaba, la cadena de entrenamiento, las horas de mantenimiento, la coordinación de la tripulación que llevaba meses construir y segundos destruir. Cuando las armas defensivas fallaban, esa inversión se evaporaba al instante. Cuando funcionaban de forma fiable, la inversión seguía circulando. Los mandos empezaron a entender que la supervivencia no era solo protección. Era eficiencia de producción con otro nombre. Las tácticas enemigas se adaptaron en respuesta. Los resúmenes de inteligencia de finales de verano describieron patrones de ataque modificados. Los cazas tanteaban desde más lejos. Las pasadas frontales sustituyeron a las largas persecuciones por la cola. Las ventanas de combate se acortaron. El gasto de munición aumentó para rendimientos decrecientes. Nada de esto eliminó la amenaza, la remodeló. Un bombardero predecible era fácil de planificar. Uno impredecible obligaba a dudar. Y la duda costaba oportunidades. Este cambio se propagó hacia afuera. Los cazas de escolta quedaron liberados para centrarse en la disrupción en lugar del rescate. Cuando los bombarderos sostenían su propio perímetro defensivo durante más tiempo, las escoltas podían separarse para atacar en lugar de vigilar. El cielo se llenó menos de emergencias y pasó a disputarse en términos elegidos. No fue doctrina reescrita, fue doctrina habilitada por la fiabilidad. Las prioridades de producción se ajustaron en silencio. La pregunta dejó de ser solo cuántos aviones podían construirse este mes, y pasó a ser cuántos podían mantenerse operativos el próximo. Las directrices de mantenimiento se volvieron más específicas. Los kits para clima frío se estandarizaron. Los lubricantes se distribuyeron con mayor cuidado. Las tolerancias de los muelles se controlaron con más rigor. Nada de esto sonaba a estrategia. Todo se convirtió en estrategia cuando se multiplicó por cientos de aviones y miles de misiones. El enemigo prestó atención. Los informes señalaron que las formaciones de bombarderos ya no perdían aviones con la misma facilidad en los márgenes. Las pérdidas seguían ocurriendo, pero costaban más. Los cazas tenían que comprometerse más adentro, permanecer más tiempo, arriesgar mayor exposición al fuego superpuesto. Ese riesgo también se acumulaba. Los pilotos aprendían, algunos se adaptaban, otros no regresaban. El equilibrio se desplazó, no porque un bando encontrara un milagro, sino porque uno eliminó una debilidad autoimpuesta. Hubo también una consecuencia filosófica. La guerra aérea se había planteado como un concurso de masa. ¿Quién podía poner más metal en el cielo? ¿Quién podía absorber más pérdidas? Pero la masa sin fiabilidad se derrumba bajo su propio peso. A medida que pasaban los meses, las pruebas se volvieron más difíciles de ignorar. Una mejora pequeña repetida miles de veces podía superar a una innovación espectacular, usada solo de vez en cuando. La guerra recompensaba la constancia más que el brillo. Dentro del sistema, las actitudes empezaron a cambiar. Ingenieros y equipos de mantenimiento ganaron una influencia silenciosa. Sus recomendaciones pesaban más cuando estaban respaldadas por resultados. La distancia entre el suelo del hangar y la mesa de operaciones se acortó. No porque la jerarquía se disolviera, sino porque la supervivencia había aclarado las prioridades. Un bombardero que regresaba intacto era un argumento que nadie quería descartar. La mujer que inició esta cadena de acontecimientos no apareció en esos resúmenes. Su trabajo se absorbió en los procedimientos, despojado de autoría. Así se protegen los grandes sistemas, convierten a las personas en procesos. La victoria, si podía llamarse así, no pertenecía a nadie y a todos a la vez. Las armas disparaban cuando se las pedía. Las formaciones se mantenían.
Las misiones continuaban. En las sesiones informativas de última hora de la tarde, el lenguaje cambió. No de forma dramática, en silencio. Las pérdidas se discutían como variables, no como constantes. La supervivencia se trataba como algo ajustable, no fijo. Era una idea peligrosa en la guerra, pero también necesaria. Implicaba responsabilidad. Si los resultados podían mejorar, entonces el fracaso ya no era inevitable. Era algo que debía examinarse. El impacto estratégico no se midió en días. Se midió en campañas, en aviones que seguían volando meses después, en tripulaciones que se convertían en veteranas en lugar de nombres en listas, en presión aplicada de manera constante y no en ráfagas cortadas por el silencio. Las armas no ganaron la guerra. Permitieron que la guerra se librara en términos que favorecían la resistencia. Cuando la guerra terminó, las historias se endurecieron en formas fáciles de recordar. Las victorias obtuvieron rostros, las derrotas, villanos. Las máquinas se convirtieron en símbolos. El espacio entre ellos, donde en realidad vivía la mayor parte de la guerra, empezó a desaparecer. Los bombarderos fueron recordados, los pilotos fueron recordados. Los nombres pintados en los morros sobrevivieron en fotografías. Los detalles que mantuvieron vivos a esos aviones el tiempo suficiente para merecer esas fotografías, rara vez lo hicieron. Lo que ocurrió en el suelo del hangar no encajaba bien en el mito. No hubo un momento en el que el cielo explotara y el resultado quedara decidido. Solo hubo repetición, un ajuste hecho con cuidado, un procedimiento seguido correctamente, un fallo que no ocurrió, una y otra vez. La guerra suele explicarse como un duelo de voluntades, pero la voluntad no puede vencer a un arma que se niega a funcionar. El valor no puede compensar el silencio en el segundo equivocado. La supervivencia, al final, depende de si el sistema respeta la realidad. La mujer en el centro de esta historia no se convirtió en leyenda. No apareció en carteles de reclutamiento ni en noticiarios de victoria. Su aportación se disolvió en la rutina, en listas de verificación y hábitos que las tripulaciones futuras darían por supuestos. Ese fue el precio y la prueba del éxito. Cuando una solución funcionaba lo bastante bien, nadie recordaba el problema. La ausencia de fallos se volvía invisible. Esto planteó una pregunta incómoda sobre cómo se entienden las guerras. Si los resultados estaban moldeados por miles de decisiones pequeñas y no por un puñado de actos dramáticos, entonces la responsabilidad también estaba distribuida. Las pérdidas que antes se desechaban como inevitables empezaron a parecer evitables. Esa comprensión era inquietante. Sugerían que algunas muertes no eran el coste de la guerra en sí, sino el coste de ignorar señales que resultaban incómodas de escuchar. Hubo la tentación de enmarcar esto como una historia de reconocimiento o de injusticia. No lo era. Era una historia sobre la atención, sobre lo que ocurre cuando alguien se niega a aceptar el ruido como azar. Las armas no se encasquillaban porque el destino lo exigiera. Se encasquillaban porque la física no se preocupa por la doctrina. El frío espesa el aceite. El metal se contrae. Los muelles se debilitan. No son opiniones. Son hechos. La guerra castiga a quienes fingen lo contrario. La lección más amplia iba más allá de esta arma y de este conflicto. Los grandes sistemas fallan en silencio antes de fallar de forma catastrófica. Ofrecen advertencias en forma de patrones que es fácil descartar si nadie tiene la tarea de escuchar. En tiempos de guerra, la velocidad suele adelantar a la reflexión. En tiempos de paz, la complacencia sustituye a la urgencia. En ambos casos, los fallos pequeños se acumulan hasta que dejan de ser pequeños. Lo que salvó vidas aquí no fue la innovación en el sentido heroico. Fue la humildad. La disposición a aceptar que una solución de confianza quizá ya no encajaba en una realidad que había cambiado. La voluntad de frenar lo justo para ver lo que estaba ocurriendo de verdad, y no solo lo que se suponía que debía ocurrir. Ese tipo de pensamiento rara vez recibía aplausos, pero construía resistencia. Y la resistencia ganaba guerras con más frecuencia que el brillo. Los bombarderos siguieron volando. Las armas siguieron disparando.
Tripulaciones regresaron a casa que, de otro modo, quizá no lo habrían hecho. La guerra avanzó y finalmente terminó, como todas las guerras. Lo que quedó no fue un momento decisivo único, sino una corrección silenciosa incorporada a la historia. Un recordatorio de que detrás de cada tripulación que sobrevivió, hubo una cadena de decisiones tomadas por personas que nunca abandonaron el suelo.